Hola a todos. Y bienvenidos una vez más a nuestra comunidad de Minuto Financiero. En esta edición, nos sumergiremos en la realidad económica de Venezuela, un país que ha enfrentado notables desafíos financieros en los últimos años, y que se ha destacado por sus bajos salarios. Examinaremos los diversos aspectos de su problema económico, comenzando por la inflación y terminando con las políticas gubernamentales, con el objetivo de proporcionar una visión completa y comprensible de la situación financiera que atraviesa actualmente. Acompáñennos en este análisis a profundidad. En segundos, responderemos preguntas cruciales como: ¿cuál es el sueldo mínimo en Venezuela? ¿Cómo viven el día a día sus habitantes? ¿Por qué hay tanta migración venezolana? Suscríbete ahora, para que no te pierdas esta fascinante controversia del mundo económico. ¿Estás listo? Comencemos. Después de un 2022, que se caracterizó por una pequeña estabilidad económica, debido al precio fijo del dólar estableciéndose a 6 bolívares por dólar, lo que permitió que el salario mínimo alcanzara unos $20, llegando hasta unos $80 con las bonificaciones entregadas a los trabajadores, el 2023 ha traído consigo cambios significativos. A pesar de que este periodo representó un respiro para los venezolanos, la realidad actual dista mucho de esa estabilidad. Muchas de las bonificaciones que contribuyeron a mejorar los ingresos fueron eliminadas, y el dólar experimenta un aumento notable cada mes. En noviembre, la cotización del dólar llegó a 36 bolívares, mientras que el salario mínimo permaneció inalterado, dejando el sueldo en $4, y con algunas bonificaciones, entre 24 y $44 mensuales. Para Venezuela, el panorama se ha tornado sombrío. La persistente inflación sigue siendo un gran desafío. Aunque se observa cierta estabilización en la variación mensual de los precios, las proyecciones para 2023 indican que la inflación superará ampliamente los niveles del año anterior, estimándose en un 314% puntual y un 389% en promedio. Factores como la política recurrente de financiamiento monetario y la depreciación del bolívar frente al dólar son elementos clave que contribuyen a esta presión inflacionaria, especialmente en un entorno de alta dolarización, un fenómeno impulsado por los propios habitantes del país al percatarse del escaso valor de la moneda local en relación a la moneda estadounidense. Este cambio se refleja claramente en las tiendas, comercios, vendedores ambulantes y servicios básicos, donde toda la mercancía está cotizada en dólares. Esta práctica se ha adoptado como medida para evitar pérdidas ante las fluctuaciones del precio del dólar. Aunque el producto mantiene un precio fijo en dólares, su valor varía en bolívares según la tasa de cambio. Este ajuste hacia el dólar se ha convertido en una estrategia esencial para preservar el valor económico y estabilizar las transacciones comerciales en un contexto donde la moneda local ha experimentado una depreciación constante. Existen páginas de Instagram y Twitter, como Monitor Dólar, que informan día a día el precio promedio de cada dólar, utilizando para generar dicho promedio el monto establecido por diversas plataformas de finanzas, compras o pagos digitales, tales como Binance, Amazon, PayPal, AirTM, Zinli o Skrill. Y estas plataformas a su vez utilizan el monto establecido por el Banco Central de Venezuela como referencia, así como las fluctuaciones propias del mercado. Debido a este fenómeno, el salario es la razón principal de tanta migración venezolana. Profesionales, desde médicos hasta enfermeros y maestros, estaban todos atados a ganar $4 por mes. Una cifra que ha ido decreciendo y que en pocos meses será de $3 por mes. Es por esto que las empresas privadas han optado por pagar en dólares a sus trabajadores, mostrando un poco de empatía hacia la situación en Venezuela. El pago puede ser desde $10 a la semana hasta $200 al mes, dependiendo de la buena fe que tenga la empresa con sus trabajadores. Sin embargo, todo trabajo en el sector público y gubernamental solo paga $4 al mes. Algunos profesionales con años de experiencia o con excelencia en su maestría son remunerados con 2 o 3 sueldos mínimos por el gobierno, alcanzando un máximo de $12 al mes. Esto, después de cumplir ciertos requisitos, como tener un doctorado o muchos años de experiencia. Por esta misma razón, la tasa de desempleo es demasiado alta.
ya que al venezolano no le interesa tener un trabajo de 8 horas al día, por tan solo $4 al mes. De hecho, la mayoría se ha volcado hacia el comercio informal, o simplemente, busca maneras de salir del país. En medio del restringido acceso al crecimiento económico en Venezuela, la preeminencia de comercios extranjeros, mayoritariamente liderados por empresarios de origen chino, árabe y portugués, destaca como una consecuencia de la identificación de oportunidades en medio de la adversidad nacional. Estos comerciantes importan mercancías desde sus países de origen o desde otros lugares, las cuales son comercializadas a precios elevados, o en ocasiones, a valores más bajos, a expensas de la calidad del producto. Esta estrategia contribuye a un ciclo de consumo repetitivo, donde los venezolanos se ven obligados a adquirir nuevamente productos de baja durabilidad en lapsos cortos. Además, los comerciantes de renombre en Venezuela suelen establecer conexiones con el extranjero o con el gobierno, buscando reducciones en los porcentajes de impuestos por importaciones. En un giro adicional, muchos de estos comercios optan por compensar a sus empleados venezolanos, no con salarios convencionales, sino proporcionándoles bolsas de víveres como forma de pago, revelando una dinámica laboral preocupante, que subraya la necesidad de abordar cuestiones de equidad y condiciones de trabajo justas en el país. Con esto, se evidencia que la economía no responde al bolívar, ni al propio dólar, porque en diferentes partes del país, el dólar cuesta más o menos. Según el Banco Central, al momento en que se publica este video, el dólar tiene un precio de 35,94 bolívares. Pero según el paralelo, que así se le domina al dólar en la calle, es decir, en circulación, el dólar está rozando los 39 bolívares. En Venezuela, surge un fenómeno muy curioso, y es que los billetes de dólares, si están un poco deteriorados, pierden un poco el valor para los comerciantes, llegando a extremos como que, un billete de $10 viejo, o con alguna rasgadura, equivalga a $7. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en Venezuela, el dólar no es una moneda de curso legal. Es decir, aunque se puede obtener y utilizar, dicha moneda no es una moneda legal en Venezuela. Por este motivo, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, el gobierno colocaba diversas trabas para comerciar libremente con esta moneda, y obtenerla de forma oficial, sin tener que recurrir al mercado negro. En la actualidad, el gobierno, consciente del uso extendido del dólar y de su aceptación, flexibilizó y facilitó la obtención y comercialización con el dólar. En Venezuela, se puede acceder a la divisa estadounidense en físico mediante 4 formas: remesas, compras directas al banco teniendo una cuenta en divisas, yendo a una casa de cambio o comprándole a un particular. Las remesas, desde el inicio de lo que se ha denominado como éxodo venezolano, han sido la forma principal por la que el venezolano común ha accedido a la moneda. Estas, generalmente llegan a través de la empresa Western Union, que tiene sucursales en una empresa local del país, llamada SUM. El retiro se hace de forma presencial, y dependerá de la disponibilidad de la sucursal a la que se asista. La red de Western Union le hace un cobro del 10% a quien envía la remesa, y del 10% a quien recibe, siendo un detalle de gran importancia, que hay que considerar antes de hacer uso del servicio. Desde el 2021, la banca venezolana ha ofrecido la posibilidad de comprar divisas directamente a los bancos, utilizando para ello las cuentas en moneda extranjera. Cuentas afiliadas a la cuenta principal en bolívares del cuentahabiente, siendo de sencilla apertura y de bajo mantenimiento. Para la compra de divisas, el banco ofrece diversas modalidades, las más usuales son la de menudeo y la de mesa de cambio. Si bien varían los nombres o las modalidades de banco en banco, estas dos son una constante en la mayoría. La principal diferencia entre una y otra es el monto mínimo de compra y la disponibilidad. Mientras que en menudeo se puede comprar desde $1 y la oferta está sujeta a la disponibilidad en ese momento. En mesa de cambio, se puede comprar a partir de $250. En mesa de cambio, la oferta es constante, y la orden, en caso del banco no contar con divisas en ese momento, se mantiene y se deposita el monto de la orden hecha en la cuenta del usuario, una vez que el banco tenga la disponibilidad. Todas las compras se hacen usando bolívares. El banco cobra una comisión del 1 al 3% del monto total comprado, siendo un factor a tomar en cuenta. Una vez hecha la compra, el cuentahabiente puede dirigirse a una agencia y retirar la cantidad de divisas compradas al banco. El retiro dependerá de la disponibilidad del banco y del monto cancelado, siendo los montos bajos, por debajo de $50, los más difíciles de retirar.
ya que es difícil que el banco cuente con billetes de baja denominación. En cambio, los de por encima de $100 son más fáciles de retirar. Esto se debe a que el Banco Central de Venezuela le provee a los bancos divisas de alta denominación. Los billetes de baja denominación se obtienen, generalmente, de los depósitos hechos por los usuarios, los cuales los obtienen generalmente de las remesas o de las compras a un particular en el mercado paralelo. Las casas de cambio son también una manera de obtener divisas en físico, sin embargo, son poco utilizadas. Esto es así, porque existen pocas en el país. Y la mayoría están ubicadas en sitios de gran afluencia, como lo es la capital del país y algunas ciudades importantes de la nación. La casa de cambio más famosa, y con más años en funcionamiento, es Italcambio, la cual tiene una gran cantidad de divisas para su intercambio. No obstante, como dijimos, el uso de las casas de cambio es muy bajo. Italcambio trabaja usando como referencia la tasa propuesta por el Banco Central de Venezuela y cobra un 8% de comisión por cualquier transacción. Por último, la compra de divisas a un particular. Esta es, sin lugar a dudas, la forma más popular y utilizada por los venezolanos para obtener dólares estadounidenses. La mayoría de estas compras se hacen entre contactos en común, amigos y familiares, que posean una cantidad de divisas y tengan la intención de cambiarlas por bolívares. El intercambio se hace generalmente en persona, usando el monto sugerido en el promedio de monitor dólar o un monto superior a convenir. Es usual ver en estados de WhatsApp anuncios de personas vendiendo sus divisas o buscando la forma de intercambiarlas. Después de exponer toda esta cruda realidad, surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo sobrevive el venezolano? Ante la difícil situación, los venezolanos han buscado diversas formas de subsistencia. Sin embargo, el gobierno, frente a sueldos insuficientes para mantener una buena calidad de vida, recurre a bonificaciones, llamados bonos en Venezuela. Estos pagos extras, distribuidos mediante una plataforma digital, llamada Patria, a distintos segmentos demográficos de la población, oscilan entre los $10 y $40. Sin embargo, estas cifras han ido disminuyendo a medida que el valor del dólar continúa en aumento. Esta estrategia gubernamental crea una dependencia impredecible en la población, donde algunos reciben estos bonos en determinados meses, mientras que otros no los reciben. La distribución de bonificaciones en Venezuela, lejos de ser un apoyo imparcial, se convierte en un instrumento de manipulación por parte del gobierno, ya que están fuertemente vinculados a la lealtad y a la conformidad del ciudadano con ciertas reglas y políticas. Hablar en contra del gobierno, no caer bien a personas en posiciones de poder o simplemente no cumplir con ciertos requisitos arbitrarios puede resultar en la negación de estos beneficios económicos. Esta realidad ha llevado a la arraigada expresión en Venezuela de «si no voy a votar, me quitan el bono». La corrupción ha permeado todos los niveles de la sociedad venezolana, y los cargos políticos no se otorgan en función de estudios o habilidades, sino más bien a aquellos que demuestran una fidelidad inquebrantable al régimen de turno. Muchos individuos se aprovechan de las bonificaciones, las cuales también se extienden a la entrega de una canasta básica cada mes, y cada 2 meses en algunos sectores. Sectores, en su mayoría, alejados del centro del país. Esta ayuda humanitaria se ve empañada por la corrupción, ya que quienes tienen la responsabilidad de distribuir la comida, a menudo, se apropian de ella para venderla a precios exorbitantes en lugares remotos del país, como los campos o los sectores rurales, exacerbando aún más la crisis alimentaria en la nación. Las numerosas trabas descritas generan un entorno diario desafiante para los venezolanos. La migración masiva ha llevado a que muchas familias dependan de la ayuda financiera de parientes en el extranjero, quienes envían mensualmente, en el mejor de los casos, una cantidad de dinero para ayudar a cubrir los gastos básicos. Además de los desafíos alimentarios, los servicios básicos también presentan dificultades considerables. Aunque estos servicios tienen costos bajos, su disponibilidad es escasa. Los cortes interminables de luz, que pueden dejar a ciertas regiones del país sin electricidad hasta 10 horas por semana, y en lugares más apartados, hasta 3 días seguidos, afectan la vida diaria. La escasez de agua por tubería a nivel nacional, obliga a los venezolanos a comprar agua regularmente para el uso doméstico. Servicios cruciales como Internet, que van desde $30 hasta $60, dependiendo de la velocidad de navegación, también representan un gasto adicional para la población, ya agobiada. En conclusión, la realidad económica de Venezuela se ve marcada por desafíos significativos, desde una alta inflación hasta una dependencia crítica de la dolarización.
La migración masiva, la manipulación gubernamental a través de bonificaciones y la extendida corrupción complican aún más la difícil situación de los venezolanos. La carestía de la canasta básica, los problemas con los servicios esenciales y la carga económica diaria han creado un entorno desafiante. Estos desafíos, sumados a la falta de confianza en las instituciones públicas y la creciente polarización política, hacen que la recuperación económica de Venezuela sea un proceso lento y complejo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Te invitamos a suscribirte a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activar la campanita para mantenerte al tanto de las próximas tendencias económicas. Queremos conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. ¿Crees que el mayor problema de Venezuela es la corrupción? ¿Podría mejorar la situación económica con las próximas elecciones? ¿Estabas al tanto de la realidad económica de Venezuela? ¿Es entendible la migración masiva? Y recuerda, con la información compartida, podrás formar tus propias conclusiones. Hasta la próxima entrega.